Hola, bienvenidos todos a La Librera, el podcast. Yo soy Victoria Aldana y Michelle Obadía está aquí, mi comadrota. Bueno, hoy tenemos alfombra roja, ¿verdad? Estamos estrenando. Vamos a hacer nuestra primera entrevista con Ixchel Ledesma. Bienvenida, hermosa. Primero hay que poner en contexto. Ixchel es una invitada muy especial porque tiene todo que ver con nuestra quinta temporada, que es Historiadoras del Arte. Ixchel como tal hace curaduría y bueno, al final yo siento que las mujeres curadoras, historiadoras, escritoras estamos construyendo la historia del arte contemporáneo. Entonces, bienvenida, Ixchel. Gracias, muchas gracias. Pues para empezar vamos a leer una pequeña semblanza para ponernos más en contexto sobre nuestra invitada. Ella es Ixchel Ledesma, es asesora de arte, curadora independiente. Sus temas de interés son la migración, el cuerpo y el territorio, con especial énfasis en la materialidad textil. Ledesma está interesada en las búsquedas personales y colectivas que cuestionan los conceptos binarios de género e identidad, proponiendo modelos alternos de relaciones de poder en el campo artístico. Ella fue miembro del jurado de la 16 International Triennial of Tapestry and Lots. Trabajó en el Museo Nacional de Arte de México en el área de curaduría y relaciones interinstitucionales. Fue directora de la Galería Walden en Buenos Aires, Argentina. Actualmente es parte del colectivo curatorial Clavel, codirectora de la Asociación Civil Avaloquita y miembro de la Textile Culture Net en colaboración con Central Museum of Textiles en Lodz, Polonia, Chat en Hong Kong, Lotte Zero, Prato, Italia y Textile Museum en Tilburg, Países Bajos. Ella estudió la maestría en curaduría en la Universidad 3 de Febrero en Argentina y la licenciatura en gestión cultural por la Universidad de Guanajuato en Campus León. Ha realizado estancias de investigación en el Centro de Investigaciones Estéticas de la UNAM, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Pública de Navarra, España. Entre sus proyectos curatoriales se encuentran en 2016 Infancia y Eso, de Magali Lara, en la Galería Walden de Buenos Aires, Argentina. En 2017 La Calla, Países de la Ruina en el Museo de Arte Contemporáneo de la Boca en Buenos Aires, Argentina. En 2018 Territorios, Arte Textil Argentino, 1970-1990, en Walden, Buenos Aires. En 2018 Regresando al Presente, en el Instituto Cultural de México, en Montreal, Canadá. La intervención Índigo con la artista Laura Anderson Barbata en el Museo de Arte Textil de Oaxaca, México, con itinerancia en Muca, Roma, Ciudad de México, y Espacios para la Feminidad en Matucana 100, Santiago de Chile, entre otras. Ella ha publicado en el blog de crítica Artishock, Nexos, Terremoto y Revista Código. Por lo que podemos ver, tenemos un extenso currículum. Sí, aquí tenemos una personalidad muy fuerte entre nosotras y muy felices de que nos hayas aceptado esta invitación. Primero que nada, cuéntanos cómo te sientes, cómo estás, algo que quieras decirnos. Pues muy agradecida y muy contenta por estar aquí. Siento bien bonito que me hayan invitado, más porque están estudiando lo que yo estudié. Y pues eso, muy, muy agradecida. Bien, pues vamos a arrancar con una pregunta, sobre todo con lo que acabas de decir. Ya que somos colegas de la misma universidad y exactamente la misma carrera, a nosotras nos gustaría preguntarte cómo fue tu experiencia estudiando gestión cultural o cultura y arte, y cómo fueron construyéndose tus intereses. Uh-huh. Pues mi experiencia en ese momento... Sí, la verdad. La verdad, sí fue muy caótica. Yo entré cuando, pues la universidad no tenía muy claro qué era lo que estaba haciendo. Todavía no. Sí me han dicho que todavía no. Pero de todas maneras siento, en el momento la verdad lo sufrí, no tenía ni idea qué estaba haciendo, no sabía qué era lo que quería hacer tampoco. No, yo quería algo de arte y era la única oferta que había. Quería estudiar en la Ibero en México, pero la colegiatura estaba como en 50,000 pesos al mes. Entonces, después lo pude hacer por una beca, pero era imposible en ese momento.
Entonces, la verdad, en ese momento sí no lo viví tan amablemente, pero después le encontré muchos beneficios a la ambigüedad de nuestra carrera. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo con ella. Y bueno, por ejemplo, nosotros en nuestra experiencia, bueno, más bien voy a hablar por mi verdad. Yo entré a esa carrera porque fue en la que quedé. Yo quería artes visuales allá en Guanajuato y hay muchísima competencia. Ahorita la universidad como que anda haciendo así estos cambios en pro de beneficiarnos, pero al final de cuentas, justo te preguntaba, bueno, esta pregunta va porque sigue habiendo mucha deserción en nuestra carrera y creo que hay que mencionar lo que es importante, que algo como la gestión cultural, que mucha gente hacemos, pero no todos la estudiaron, ¿sabes? Entonces como que sigue siendo una carrera que se va construyendo y eso nos ha traído ciertos como problemas en ese aspecto, de que hay como mucha deserción todavía en la carrera. ¿Sabes qué siento a veces? Que la otra vez me decía una amiga, yo quiero estudiar la maestría en gestión cultural. Yo decía, qué hueva, ¿para qué? Porque yo pienso que gestión cultural todo el mundo la usamos. Si eres artista, usas gestión cultural. Si eres curador, usas gestión cultural. Si eres, no sé, lo que sea, usas gestión cultural. Y a veces siento como que, esa es mi percepción nada más, siento que no es una carrera que se deba de estudiar, pero siento lo mismo con administración, entonces es un prejuicio. Los administradores del mercado. Sí. Bueno, Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué líneas de investigación te interesaban en el momento en que empezaste a estudiar y qué líneas de investigación tienes ahorita o te interesan? Pues en la universidad me interesaba muchísimo educación y entonces la tesis de investigación que hice ahí fue experiencia estética y constructivismo pedagógico. Hice una investigación de una exposición y después implementé unas visitas guiadas dirigidas a niños. Y en ese momento se me hacía muy interesante, me gustaba muchísimo y después me dio vergüenza que me gustara. ¿Por qué? Como que en ese momento me fui a estudiar a la Ibero Historia del Arte. Y todos los proyectos que tenían que ver con educación o que eran proyectos que no eran súper intelectuales, eran vistos como que guácala. Y yo dije, entonces, ¿qué hago? ¿Qué es lo cool? Sí. Y por eso decidí después estudiar curaduría. Pero ahorita, yo creo que pues la educación es de las cosas que más me gusta. La curaduría también, como prácticas y como temas, pues me interesa perspectiva de género, me interesan artes menores, me interesa... también me interesa mucho ver cómo podemos ser más de beneficio como esta generación hacia las generaciones más jóvenes y otro interés que también tengo es de agradecer un poco a las generaciones más grandes por los lugares que hemos tenido nosotras. Claro. Entonces medio que va por ahí, pero sí han cambiado los intereses desde la universidad, pero más que los intereses yo creo que he incorporado nuevos. Claro. Oye, yo había leído que también te gusta mucho abarcar el tema del cuerpo. Y a veces lo fusionas como con el textil. A mí me gustaría que nos hablaras un poquito más sobre esa, o tú cómo visualizas o cómo asumes el cuerpo y en torno a ello. A lo mejor suena muy ambigua mi pregunta, pero es porque yo a veces no lo entiendo. O sea, yo lo entiendo como por ejemplo en el ámbito del performance, ¿no? Que es mucho la corporalidad. Pero respecto al arte, ¿tú cómo es que lo entiendes o qué es lo que te gusta de ello? Pues yo creo que sí tiene que ver un poquito con mis intereses de educación también. Como que al principio la investigación que tenía en la universidad era en torno a cómo aprendes a partir de los sentidos. Y entonces cómo la experiencia estética tiene que ver en tu aprendizaje significativo. Y la relación del cuerpo con el aprendizaje significativo tiene muchísimo que ver. O sea, aprendes a partir de lo que ves, de lo que sabes, de lo que escuchas, de lo que ves, de lo que sientes. Entonces, esa línea, como a mí me pasó en la Ibero, es una línea que hasta hace muy poco se empezó a tomar en cuenta como que el cuerpo también importa.
los sentidos, las emociones, todo eso aparentemente femenino, sí es importante. Entonces, desde la investigación, en un principio fue desde ahí. Mi interés en el cuerpo tenía que ver con el cuerpo y los sentidos y el aprendizaje. Y después, sí, las prácticas del cuerpo, ya muy evidentes también en, por ejemplo, las prácticas de las artistas setenteras feministas, de cómo empiezan a usar su cuerpo en las piezas y a exponer su cuerpo un poco para hacer visible que existen, porque pues, también bajo toda esta lógica patriarcal desde la lectura de una historia del arte occidental, pues el cuerpo, ni la mujer, ni las mujeres artistas, ni nada de eso existía. Entonces, desde ahí también es otro nivel que me interesa. Y después, en el textil, me interesa la materialidad del textil como cuerpo. Como si no es una imagen plana. O sea, todas las artes tienen pues una condición material especial. Y en particular el textil siento que es muy corporal, como que hay un diálogo con el material y lo tejes y de repente se forman esas cosas que, pues sí, que parecen otros cuerpos. Sí. Uh-huh. Justo estaba pensando en Vanessa Freitas. Uh-huh. Ya ves que, bueno, también estábamos hace un momento en su exposición y toda su obra en general no es un cuerpo como tal de un humano, ¿no? Uh-huh. Es una masa y de algodoncito y de tejer y de tela, entonces es bien medio también lo que estás diciendo, me causaba mucha intriga, sobre todo por eso, porque a veces como que uno no lo entiende hasta que lo escucha literalmente de la boca de la otra persona. Y bueno, también nos interesa saber, ya que has tenido una trayectoria como estudiantil muy larga, dentro de, bueno, en ese momento o ahora, en el momento en el que tú mejor te venga a la mente, uh-huh. ¿Cuál ha sido el proyecto más fuerte que has tenido? Pero pensando también en todas las dificultades que has tenido por ser mujer, o el privilegio de ser mujer, o sí, o este tipo de prejuicios, y a ver qué puse aquí. Sí, la leí, maestra. Sí, lo que, bueno, en general lo que implica ser mujer, uh-huh. Al tú tener a cargo unos proyectos uh-huh. importantes. Fíjate que cuando leí esa pregunta sí la pensé un buen. Y yo creo que el puesto más difícil que he tenido es el de directora de una galería, esta que era en Argentina. Uh-huh. Porque yo creo que, no sé, tuve muchas experiencias. También no la estaba pasando muy bien, como que voy a sonar como la tía que soy, pero era muy chiquita. Claro. Era muy chiquita, tenía como 28, 29 años cuando vivía en Buenos Aires. Y ese puesto lo tenía también por no haber, o sea, quizá era porque quizá no me lo hubieran dado en México. Creo que funcionó el hecho de que era extranjera en un país que no es acá. Y eso ayudó a que me pudieran dar ese puesto. También siento que fue muy difícil porque pues el trabajo con proveedores no me tomaban muy en serio, era muy joven, entonces no era, como que no me veían como autoridad y al mismo tiempo eso yo la estaba pasando muy mal, como sí. Que me sentía muy triste, me sentía muy sola. Sí, me imagino que da hasta miedo dar órdenes, ¿no? Sí, y luego me volví una persona muy controladora y era muy feo trabajar conmigo, la verdad. Entonces, después también yo empecé a causar un poco un ambiente laboral no muy amable para las personas que estaban trabajando. Siento que era como cuando te sientes triste y quieres que te abracen, pero le pegas. Okay. ¿No? Que te odio. Y no es cierto, solo te sientes mal y no sabes cómo relacionarte con tus emociones. Y eso, yo creo que sí, ese ha sido de los trabajos más difíciles. Y por el otro lado, o sea, me interesa también saber cuál fue tu experiencia o ha sido tu experiencia más bonita uh-huh. en tu ámbito laboral, uh-huh. porque ese es otro lado también de la moneda, ¿no? Perdona, No, fíjate que justo la vez que
que estuvimos en la charla esa en el museo, creo que las experiencias más feas también son las experiencias más chidas. Y creo que todas, esa ahorita es la que más me llegó a la mente por las preguntas que me hicieron, como cuál ha sido la más difícil. Y yo creo que sí fue esa, por mi edad, por las expectativas que tenía, como los sueños. Una piensa que vas a ser Madonna y cosas así. Y entonces hay mucha expectativa propia y eso. Pero siento que justo, a lo mejor no en el momento, pero un poco en perspectiva, ves la misma situación y dices, estuvo increíble. Crecí un montón, ¿no? Ajá. Durante. Sí, un buen. Sí, o sea, esa galería, sí, no, yo no la estaba pasando muy bien, pero viajé por todo el mundo, iba a todas las ferias, tenía ropa bien chida. Me compraba ropa por todos lados. Conocí muchísima gente, pero muchísima. Y después, cuando renuncié a la galería, ese trabajo fue el que me abrió de repente. Pues yo dije, sí, quiero ser curadora independiente. y ahí, pum, me empezaron a caer muchísimo trabajo porque la gente sabía qué hacía. Claro. Entonces, pues sí, las situaciones muy feas también son las más chidas. Pues la verdad sí es como un honor tenerte aquí, no porque es nuestro podcast, ¿verdad? Más porque ahorita, como lo dijiste tú, no sabía qué estaba haciendo en ese momento de mi vida cuando entré a la carrera. Créeme que mucha gente la está pasando ahorita. Se me están viniendo ciertos nombres. Pero, y uno lo ve como, y lo juzga, ¿no? Así como que, bueno, entonces, ¿por qué le quitas un lugar a otra persona, no? Pero justo eso me parece como la importancia de que estés aquí, de que no importa si no sabes exactamente qué quieres hacer en la carrera, sino el camino que estás construyendo a partir de ello y de hasta dónde has llegado. Se me hace, por ejemplo, muy valioso que ojalá quienes nos escuchen se animen a hacerlo. Yo tengo mucho miedo de estar aquí, mucho miedo de lo que estamos haciendo, pero no hay de otra más que hacerlo y tragarte el nervio así por la garganta y por donde sea también, y aguantarse y hacer las cosas, ¿no? Bueno, Michelle, ¿quieres decir algo? Pues, no, también muchas gracias por el espacio, por abrirnos el espacio, porque precisamente creo que todos los que estamos a punto de finalizar la carrera estamos en esa situación de ¿qué vamos a hacer? No sé dónde voy a trabajar y así, y sobre todo es un tema también de que por fuera todo el mundo te dice, es que no hay expectativas para ti, no vas a ganar dinero, te vas a morir de hambre. Entonces, para nosotros es un honor tenerte aquí porque eres como el ejemplo de que se puede, con muchísimo trabajo, obviamente, con todo el trabajo que has hecho, pero se puede llegar a un lugar muy alto y estamos muy, muy contentas. Y pues, bueno, veo esto también como oportunidad para pasar a la siguiente pregunta, que es respecto al tipo de trabajo que haces, que es con artes menores. Uh-huh. ¿Cómo confrontas los juicios sobre las artes menores que son como, es que eso es artesanía, no es arte, uh-huh, contra las bellas artes o uh-huh, artes consideradas normalmente como las reales? Uh-huh. Pues creo que es un poco parecido a lo de que las experiencias malas también son las experiencias más importantes. Me acuerdo que me gustan mucho unos autores que se llaman Deleuze y Guattari. Y entonces ellos decían que, bueno, yo estaba en psicoanálisis en Buenos Aires y allá se usa mucho como que la gente se psicoanaliza. Y en el psicoanálisis tiene esta perspectiva bien machista, al menos la terapia que yo estaba tomando, porque encontraban el error y a partir del error era como una especie de... generaban una especie de culpa en el paciente, en las mujeres sobre todo, y entonces tenías que ser de una manera tradicional, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la mujer, pues tenías que ser la mujer que se casa, que tiene hijos, que no sé qué, nada. Y si no eras un error, y entonces había que arreglar el error, y entonces había que ser parte de la normalidad. Y entonces, me acuerdo que cuando los estaba leyendo, yo dije, voy a dejar psicoanálisis, o sea, ¿qué es esto? Si soy un error, pues el error hay que ver cómo se hace. Y entonces ellos plantean de que a partir del error, el error no está mal. El error nada más es una manera de explotar y de empezar a hacer conexiones con otras cosas que no sabías.
Y cuando los leí a ellos, empecé a trabajar textil. Y dije, claro, o sea, estas artistas, sobre todo de los 70s en Buenos Aires, nadie las conocía. Y dije, son el error. O sea, ellas son el error. Nadie las conoce. ¿Pero por qué? Y entonces empecé un poco a analizar el por qué nadie las había tomado en cuenta. Y pues justo es arte textil, de señoras, arte menor, de mujeres, en una sociedad en la que lo que importaba en ese momento era un discurso político, pero un discurso político de ultra izquierda por las dictaduras y todo esto. Entonces yo dije, pues hoy como que en vez de ser un lugar de victimización o de uy, pobrecitas que no las incluyeron, o uy, pobre de mí que no soy una mujer normal, o no soy una mujer para el psicoanálisis, pues qué increíble que haya otra manera de ser, y entonces que a partir de eso se puedan construir nuevas posibilidades. Y entonces por eso me gusta mucho trabajar con las artes menores en relación a las artes mayores. Siempre siento que hay muchas preguntas que hacerle a esas prácticas. Y dentro de lo que has encontrado trabajando con estas artes menores, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Es este espacio de lucha o qué es lo que más resaltas dentro de tu trabajo con estas artes? Ay, yo creo que es muchísimo conocimiento, porque, no sé, como que es un lugar de encuentro para mí también, porque... Pues sí, no sé, porque no soy normal. No soy normal. Y entonces, y tampoco, no sé, siento que me ayuda cuando empiezo a analizar este tema que me obsesiona tanto, me ayuda también a preguntarme, bueno, ¿por qué me obsesiona tanto a mí, no? ¿Qué es lo que estoy encontrando aquí? ¿Qué preguntas le estoy haciendo a mis objetos de estudio? Y a lo mejor ni siquiera no hay una distancia. O sea, las preguntas te las haces a ti cuando haces una investigación. No más que ayuda a proyectar el objeto como externo. Pero la verdad es que, pues esas son cosas que uno tiene dentro de sí mismo y son preguntas que solo la investigación me ayuda a plantearlas desde afuera, pero me ayudan a contestarme cosas a mí. Ay, también sientes que, bueno, me voy a revisar poquitito. Uh-huh. Por ahí también escuché lo que tú sentías con esta frase, lo personal es político. Uh-huh. Como que te escucho mucho hablar también de eso sin que lo digas, ¿sabes? ¿Cómo es que descubriste esta palabra o esta frase? Uh-huh. ¿Y cómo es que te la apropiaste? Pues estudiando de perspectiva de género, es la frase de la segunda ola feminista. Y cuando yo la escuché, como que sentí que era importante hablar desde tus experiencias. Incluso desde la formación, esa que les digo, de educación, que me gusta mucho, el aprendizaje significativo es cómo eso se relaciona con tu vida. Entonces siento que hay que hablar de cómo relacionas las cosas con tu vida cotidiana, porque a lo mejor eso le puede servir a alguien que está más o menos en tu misma situación. Sí. Voy a leer la siguiente pregunta, porque no me acuerdo cuál es. O tú, Michelle, ¿no tienes por ahí? ¿Te la sabes? Ah, sí, ya me acordé. Bueno, ya vimos la obra que curaste de Magali Lara. Y por ahí tengo entendido que a ella le curaste obra por primera vez en Argentina, Uh-huh. si no me equivoco. Ajá. ¿Cómo fue? Ay, platícanos, es que yo quiero el chisme. Uh-huh. El chisme de cómo es que conociste a Magali Uh-huh. y cómo fue el paso a trabajar juntas. Uh-huh. Uy, a Magali la conozco yo creo que de otras vidas. Pero en esta la conocí por mi ex. Un ex que tenía. Hasta que por fin sirvió de algo. Sí. Ay, sí sirvió de mucho. Es un encanto. Ajá. Pero sí, la conocí por él. Él llevaba la obra de ella y me acuerdo que llegamos a su estudio y empezamos a seleccionar obra, así para la exposición. Y dije, wow.
Y con ella justo me pasa, en ese momento yo ya me estaba sintiendo muy mal, pero no sabía. Y, y yo hice la selección de las piezas con mi ex, y cuando la expuse, todo el texto que escribí fue en torno al texto de Deleuze y Guattari, y hablaba del error en la obra de Magali Lara. Y dije, órale, qué loco. O sea, como que no... Siento que antes sí trabajaba la curaduría, pero no me daba cuenta qué tanto me proyectaba en mis decisiones curatoriales. Y el trabajo con ella, ver su obra, me ayudó, también porque su obra es muy ella todo el tiempo, me ayudó a darme cuenta de cómo estaba hablando de mí cada que trabajaba con Y ella. otra, bueno, investigándote, Stalkeando. stalkeándote, Stalk. vimos lo de la intervención Índigo, que fue en Nueva York, y me parece sumamente interesante. ¿Nos quieres platicar un poquito acerca de esta intervención? Ay, sí, Laura es lo máximo. Yo tengo como que toda esa generación de los 70s me siento muy, muy agradecida. Como que siento que sin esa generación, ella de todas maneras es más joven, pero siento que sin esa generación nosotros no tendríamos ni trabajo. Ni, bueno, ahorita a lo mejor no tenemos, pero ni perspectiva de trabajo. Y con Laura, me acuerdo que yo estaba en Buenos Aires, ya estaba terminando mi tesis y ya estaba bien obsesionada con el textil. Y entonces estaba haciendo la muestra en Montreal. Y la muestra en Montreal era del cuerpo y de cómo el cuerpo, a veces, por ejemplo, la moda o a veces ciertas cosas externas, parece que te tienes que moldear, como si te tienes que adaptar a eso exterior. Sí. Y entonces, buscando información, una amiga me dijo, ¿te va a gustar la obra de Laura? Y yo, a ver, dije, no, wow. Y entonces me acuerdo que la busqué en internet, así, yo de stalker, también dije, no, wow, pero no me va a pelar nunca, o sea, Laura nunca me va a pelar. Y entonces, pues ya le mandé el dossier de esa exposición, pero ya no me cabía el proyecto. Le mandé el dossier y le dije, ay, pues hay que hablar por Skype, para ver pues, si podemos hacer algo juntas, como que me encanta este proyecto que tienes. Y ya hablamos y le dije, pues, primero que me contestara fue como, órale, estoy hablando con Laura. Sí. Y ya, y ella estaba en Nueva York y yo estaba en Buenos Aires. Y entonces le dije, pues ya no me cabe tu obra aquí en esta muestra, pero te quiero hacer un solo y quiero hacer nada más del proyecto de intervención Índigo. Y me dijo, va. Y ahí empezó el desmadre. Sí, ahí empezó, fue un trabajo súper fuerte, en todos los sentidos. Siento que a nivel personal su trabajo me ayudó a liberarme. Como que entendí que había posibilidades de cambiar, que había otras maneras de narrar, que se podía proteger. El proyecto de intervención Índigo, como lo vieron en el internet, son unos textiles como vivos, son como unas especies de esculturas que caminan por las calles. Y lo que hace Laura es mapear la ciudad y los lugares en donde ha habido violencia. En particular, ese proyecto es violencia en contra de afrodescendientes en Estados Unidos. Entonces, ella mapea la ciudad y empieza a ir como en una especie de ritual contemporáneo a limpiar el lugar de nuevo para poder dar protección. Pero es en este performance y entonces usa el color índigo, que además es un color que en muchísimas culturas es un color que alude a la protección y entonces al mismo tiempo lo relaciona con la represión policial, de cómo es el mismo color y hace evidente la ambigüedad de protección-represión, pero le devuelve al color la posibilidad de sanar casi. Y no, yo estaba como, wow, si alguien me va a curar, ahí sí va a ser Laura. Y entonces fue un trabajo enorme, metimos becas, metimos un montón de becas para poder traer el proyecto a México y nos ganamos la del FONCA. Entonces con el FONCA hicimos todo el trámite para traernos la obra a México. Iba a estar en León en un primer momento, pero no se pudo.
Y al final terminó en Oaxaca y luego nos fuimos a México, a la Ciudad de México. Pero sí, estuvo increíble. Totalmente. Y qué importante que se tomen estas problemáticas para hacer algo tan hermoso. No es, para mí me llena mucho el corazón ver eso, ver cómo algo que nace de algo tan feo como es la represión policial, la violencia, puede crear como un arte tan hermoso y que tú hayas podido trabajar con alguien que admiras mucho, es como sí, increíble. No, me ponía de nervios. De hecho, pues acabas de validar lo que nos estamos diciendo, ¿no? Que solo es hacerlo, o sea, mandar el mensaje, mandar el correo y ver si chicle y pega, ¿no? También me gustó mucho esta intervención porque primero que nada me gusta mucho la danza de los diablos. Si por mí fuera me lanzaba a Guerrero y lo veía así, ¿no? Sí. Pero yo he visto algunas representaciones aquí en León y por ahí alguna vez también en una tarea de Freitag me animé a hacer una pintura, pero le puse lana y le puse así, pero era aludiendo a un diablo de esos, ¿no? Y también ahorita que hablas que hablaste del cuerpo, que también por ahí vi que te interesa el tema de la decolonización. Tiene todo que ver, ¿no? La danza de los diablos, sobre todo porque es una danza afromexicana, por ahí algo entiendo. Entonces, la importancia de que otras personas que llegaron a la fuerza a México, estuvieron como luchando, protestando porque las dejaran en paz, o sea, y sí, o sea, esas, ¿cómo decirlo? Como disciplinas artísticas que surgen en México sin ser personas específicamente de México, ¿no? A lo mejor nada que ver, nomás lo quería mencionar, me gusta mucho como que hayan estos resignificados, ¿no? Que se lo hayan llevado a Nueva York y haya sido una resignificación y no tienen absolutamente nada malo. A veces el arte se transforma de esas formas. Y bueno, voy a leer la siguiente pregunta porque sí es bien específica, al menos de que alguien quiera decir algo. ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo fue el cambio de paradigma que viviste en Argentina con respecto al arte textil en comparación a otros países? Pues, a ver si entendí bien la pregunta. Si no, también yo Si no, ahorita me la invento. Más bien, la pregunta es como, ¿cómo ves tú el arte textil en Argentina? Y si es diferente a México, si es diferente a Estados Unidos, ¿sabes? Pues, yo creo que el arte textil no era tan importante hasta hace muy poquito. Yo creo que, en general, no tan importante, no en términos de que no fuese importante, sino que no era reconocido. Y desde hace, pues, yo creo que cuando empecé a investigar eso, en Buenos Aires, el arte textil era X. No es que yo lo haya descubierto, pero las perspectivas de género y el trabajo con metodologías feministas empezaron a abrir campo para estudiar otras cosas que no eran visibles. Entonces, ese trabajo que yo empecé a hacer tiene que ver con una especie de despertar de colectivo, me imagino, en donde muchas personas empezaban a decir, ay, a ver qué más hay. Ay, ¿a poco había escultoras? Órale, ay, a ver si, no sé qué. Y oye, ¿y esto? Entonces como que se empezaron a hablar de cosas que no eran visibles por el modo en el que se estaba estudiando la historia. Y en ese momento no era tan estudiado y ahorita siento que es muy cool. Sí, está ahorita, bastante... Sí. No quiero decir de moda, pero sí está muy de moda. Se está retomando, sí. Bastante yo. Y en torno a toda esta investigación, ¿has encontrado alguna artista con la que hayas empatado mucho? O reformulando la pregunta, ¿qué artista es la que más te ha inspirado y te ha inspirado a seguir trabajando en esto? Uy, yo creo que muchas. Pero yo creo que sí, Laura, de las más. De las más. Sí. Claro. Sí, es como, ojalá no lo escuche. Ay, sí. Es como mi tía. ¿Y sigues teniendo contacto con ella? Sí, hablamos mucho. Pues tiene una pieza en la muestra que está ahora. Es la de Julia Pastrana. Sí.
Ok, bueno, a mí me interesa mucho, a mí me interesaría saber cómo, ya sabemos que te gusta el arte textil y sabemos que te gusta por consiguiente el arte contemporáneo, pero ¿cómo fue que llegaste? Hay muchos artes en muchas épocas, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que, o por qué, te gusta específicamente el arte contemporáneo y cómo comenzó el primer acercamiento al arte textil? Pues el arte contemporáneo no te lo enseñan en ningún lado. Como que en nuestra universidad, pues, por supuesto, no nos enseñan nada ni de historia del arte. Bueno, al menos a mí no me enseñaron nada. Y después, cuando estuve en la Ibero, me enseñaron hasta expresionismo abstracto al presente, que eran como los 90. Sí. Y se me acabó. Ya, no había nada. Y después terminé la universidad y dije, ay, ¿de qué voy a trabajar? Así, estaba así. Y me había ido ya a la Ibero y me había ido a la UNAM, a una residencia, y ya había estado en la Ciudad de México en contacto. Y en una de esas conocí a una amiga que ella dirige una galería actualmente en México, se llama Proyectos Monclova. Y me dijo, pues vente a trabajar aquí. Y dije, órale. Y entonces empecé a hacer registro y me acuerdo que la primera cosa que registré era un palo como dorado. Y yo dije, esto lo voy a tirar. O sea, esto seguramente es basura. Y entonces yo ya estaba dispuesta a tirarlo y me metí a la base de datos. Y dije, ¿qué? O sea, una obra que cuesta ¿esto? No. Así. Y ese fue mi primer encuentro con el arte contemporáneo. Y el textil, pues por cursi, porque me llamo Michelle. Y es la diosa de Maya de la agricultura, del tejido, de la luna. Y como que eso, en la época en la que me sentía bien triste y bien perdida, yo dije, bueno, pues a lo mejor mi nombre, ¿no? Si le busco algo a mi nombre, a lo mejor me encuentro. Y ahí empecé a investigar. Y ahí. Yo ya había escuchado eso que habías dicho, pero más bien me quedé pensando que es raro. Sí, raro, es algo que viene inexplicable, cómo nuestras madres nos ponen un nombre sin pensar en lo que va a repercutir, ¿no? Tu mamá no sabía que te ibas a dedicar al arte, de segura. O sea, o quién sabe. Estaba bien enojada. Le dije, mamá, ¿por qué me pusiste así? Sí, o sea, las cosas siempre son por algo. Y hoy, por ejemplo, hoy en día lo he estado analizando demasiado de por qué las cosas no suceden en un momento. Y en el momento que le encuentras significado, primero que nada surge arte, ¿no? Para quienes somos artistas. ¿Y por qué estoy diciendo esto? No sé, pero quería... Te salió del corazón. Sí, me salió del corazón. Bueno, oye, ¿y cómo le hiciste para solventarte la carrera en la Ibero? Me interesa. Porque... Tenía una beca, nuestra universidad tiene excelentes conectes. No sé ahora cómo esté, pero con la universidad yo me fui a España a estudiar, todo pagado. Me pagaban... Yo di aquí en México un fee muy barato, como de 30,000 pesos. Me quedé un año estudiando allá. Me daban una mensualidad como de 600 euros, que eso, o sea, no es mucho, pero sí vives. Y después en la Ibero había... Tú como siendo parte de la Universidad de Guanajuato, tienes acceso a todas las universidades de México que estén como relacionadas entre sí. Entonces... Yo dije, a ver, ¿a dónde me puedo? Me voy a la Ibero, perfecto. Claro. Y no me acuerdo cómo hice, pero sí, el programa de la universidad nomás nos puso en contacto y me revalidaron materias de la Ibero que yo no pagué nunca. No manches, lo que uno se viene enterando. Y al final de la carrera. Sí, yo la ahorita verdad que sí. ando en un diplomado que cuesta, creo que 12,000 pesos y no he pagado nada de ello. También por aprovechar, pero por aprovechar convocatorias, ¿no? Creo que este es un tip. Aquí nunca decimos tips, pero es ese, ¿no? Como buscar siempre la forma en becas, en convocatorias, en concursos. Si ahorita estamos nosotros aquí con Ixchel, es porque tenemos con qué y tuvimos como gracias a eso. O sea, de que dije, hay una convocatoria que onda le metemos o no le metemos, y Simón, y se ganó. Entonces, siempre es eso, como dejar un poco al lado, aunque no, a veces sea imposible dejar el síndrome de
Del impostor. Del impostor. No, y sí urge, ¿eh? Sí. O sea, yo creo que eso es de las cosas más importantes, porque yo siento que hay que trabajar en la construcción de nuestra autoestima Mucho. y dejar de ser humildes, pero también siento que a veces tendemos a ser una especie de falsa humildad, como de, ay, no, no. Nah, o sea, yo trabajé, hice esto, creo esto y confianza, porque si no, no hay manera. O sea, a mí me pasa todavía de que si me dan, todavía aplico mucho a becas y así, y si me las dan, te juro que hay un momento en donde pienso, se equivocaron, te lo prometo. O sea, digo, no, yo creo que se equivocaron. Y me espero un ratito a ver si sí. Pues ya, o sea, me tardo en que me caiga el 20. Pero digo, wow, qué increíble que a estas alturas me siga pasando esto. Entonces, no, definitivamente, mientras más rápido eso se vaya, mucho mejor para... Justo aprovechando el espacio, quisiéramos que nos dijeras un consejo específico que a ti te hubiera gustado escuchar en algún momento de tu trayectoria para las gestoras culturales, especialmente mujeres, porque sabemos que pues nosotras como mujeres tenemos el camino un poco más complicado en muchos ámbitos y el arte es uno de ellos. Uh-huh. Entonces, ¿algún consejo que te hubiera gustado escuchar en su momento? Pues, ¿qué será? Yo creo que ese es uno, el de trabajar en la autoestima, la verdad. Sí, sobre todo. Yo creo que sí. De aprender a reconocer tu riqueza interna. Como que sepas que eres capaz de hacer las cosas y que sí, y que sepas que no necesitas el reconocimiento de nadie para hacerlo. Uh-huh. Qué bonito. Yo no me quiero como balconear, no, y no lo voy a hacer, ¿verdad? Pero hubo un momento Siempre te va correr. A ver, inténtalo. Mamá. No, hubo un momento en la semana y a veces me enojo por cosas bien hasta que yo digo, ¿qué onda? Pero me hizo pensar, me cruzó por la mente que hay veces que yo hago las cosas sin esperar el reconocimiento de alguien. Ya iba a decir de quién. Yo aquí era el psicólogo. Porque mucho tiempo hice eso. Asumí que mis padres me pedían y yo debía alcanzar como esa vara, ¿no? Entonces, en algún momento yo hablé así como con mi mamá porque me dio como este sentimiento y me dijo, pero es que yo nunca te dije eso, ¿sabes? O sea, yo nunca, ¿sabes? Hay momentos en los que asumimos cosas que realmente nunca existieron y que estas ideas están en la cabeza y eso es a lo que lo quiero ligar, que pensamos que no somos suficientes o pensamos que si vamos a hacer algo dedicado 100% a mi madre, dedicado 100% a mi abuelo, a mi abuela, a mi tía, ¿sabes? Y en general, por alguna razón casi siempre es a la familia, ¿no? Porque existe esta creencia de que les debemos mucho. Y sí, probablemente, pero probablemente no. Y a mí ahorita como que escucharte me hizo pensar como que sí, o sea, no es ser egolatría, sino el hecho de decir, pero ¿por qué tengo que ser como humilde con algo con lo que yo trabajé? O sea, si nosotras mismas nos ganamos, Michelle, ¿sabes? O sea, a veces nos dicen, ay, qué padre lo que hacen y, ay, sí, gracias, pero en lugar de decir, sí, es cierto, es chido. No, y es que estamos programadas como para demostrarle a la gente que sí podemos, ¿saben? Porque todo el mundo siempre te limita y te dice, no puedes o no se puede hacer esto o no lo vas a lograr. Y a veces ni siquiera te lo dicen directamente, pero está este problema estructural de que siempre tenemos presión encima y siempre tenemos que demostrar que podemos hacerlo tan bien como lo haría un hombre, ¿no? Entonces creo que de ahí también viene un poco este síndrome del impostor y de decir, es que no puedo, o es que a lo mejor no fue tan importante lo que hice. Sí, porque además yo siento como
que es muy diferente. O sea, creo que trabajar para los demás está perfecto. De hecho, siento que ahí está la construcción de tu autoestima, porque sabes que lo que estás haciendo le ayuda a las personas. Y al final eso te da riqueza interna, como que dices, órale, estoy haciendo una curaduría, que a lo mejor, no sé, uno dice, ay, pero pues, ¿qué tiene? ¿A quién le importe? Y al revés verlo, bueno, estoy haciendo una grieta en el discurso y de algún modo a nivel simbólico esto a lo mejor va a tener un algo. Entonces, yo lo puedo hacer gratis y me gusta mucho trabajar gratis. Pero es diferente trabajar gratis porque, ay, mi trabajo quién sabe si valga. O, ay, porque a ver si la gente ya me va a conocer y ahora sí me van a hablar para cuando trabaje. Ay, porque bueno, pues es que las mujeres siempre nos va bien mal y entonces mejor pues yo lo hago gratis. O decir, voy a trabajar gratis y voy a hacer esta exposición porque sé, porque puedo, porque conozco, porque sé que les va a ayudar a los demás, porque sé, bli, bli, bli. Y es lo mismo, pero la riqueza y la autoestima que construye que tú sepas que eres capaz de hacer ese trabajo y que además sabes, o al menos lo haces con la intención de que algo pueda ser de beneficio para alguien, te empieza a generar autoestima. Oye, me imagino que toda esta parte de la gestión, eso que dices de cartas y Fonca y ajá, todo es correo y todo son mensajes. Sí. Entonces, tú podrías decir que eso es tardado, o sea, son cosas de esperar. ¿O qué tan, como en plazos así, tú sientes que es tardado o que en realidad es todo muy ágil? Pues mira, me convertí en una experta en becas. Toda la universidad me la pasé aplicando a todas las becas posibles. También yo siento que lo hacía por huir de León, porque a mí no me gustaba estar aquí. Yo sentía que era un lugar muy feo, que hacía mucho calor, que no me gustaba nada. Y la universidad tampoco me gustaba, no la pasé muy bien en ese momento. Entonces como que me quería ir. Y en estas ganas de irme, me hice muy hábil para aplicar a becas. Y como para entender cómo funcionaba el lenguaje, qué necesitaban. Y después me hice de muchas mañas. No en términos así de pues, que conozco al director y me da la beca, pero más bien en saber cómo redactar y saber justo los tiempos. Entonces, por ejemplo, para lo de las cartas, pues yo tengo templates de todo. O sea, tengo templates de cartas de motivos, tengo templates de cartas de participación, tengo templates y así de todo. Y entonces cuando veo una convocatoria, yo ya tengo casi todo para aplicar. Claro. Y ahorita como pues ya tengo más tiempo trabajando, conozco mucha más gente y de repente si se me ocurre un proyecto, pues ya le digo a mis amigos, fírmame esto, tú fírmame esto, tú fírmame esto, mándamela y ya. Entonces, sí. Sí, se agarran ciertas mañas, yo creo que en el camino, ¿no? También, por ejemplo, estuvimos aprendiendo Michelle y yo a dejar en Drive CURP, acta de nacimiento, esas cosas que son, que te las piden siempre y ya las tienes a la mano y ya no estás como perdiendo el tiempo escaneándolas. Sí. Y, por ejemplo, ¿qué tips le darías a alguien que quiere aplicar becas? Como, o sea, por ejemplo, en este sentido. Pues depende. Le daría el tip de que tome talleres con nosotros en la ACE, porque claro. Casi que es para eso, los talleres. Todos son gratis, pueden entrar lo que sea. Pero si no, pues que se avienten. Sí, convocatoria que vean, ejercicio que tienen que hacer, sí. Y pónganse a rastrearlas todas. A veces como que uno dice, ay, son 5,000 pesos, o ay, son 1,000 pesos más voy a gastar en el tiempo que no sé qué. Pero justo, ya tienes todo el paquetito hecho y ves otra convocatoria y ¡pum! La metes de una porque vez. Cabe. Claro. Te voy a decir algo que nunca has escuchado, de seguro. Justo es aventarse, agarrarse, digamos, a sí misma de las greñas y decir y atreverse, nada más. Bueno, así siento que es tanto la gestión como en general, ojalá así fuera en la vida, ¿no? De decir, pues quiero este trabajo, aplico.
quiero esta oportunidad, aplico, me gusta esta persona, le digo, ¿no? Entonces, en este aspecto, también quería ligar que tú como conociste a Laura, pues fue a través de otra, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando hacer también en la librera, porque nosotras estamos diciendo, ¿te gusta tal película? Puedes leer este libro. ¿Te gusta tales temas? Puedes leer estos tantos, ¿no? Y spoiler de lo que se viene, una exposición, ¿te gusta el arte independiente? ¿Te gusta los artistas emergentes? Te presentamos a estas 3 chicas a las cuales vamos a exponer, ¿no? Creo que así debería de funcionar y justo muchos de las instituciones se solamente exponen a quienes ya están bien carrereados, ¿no? Y no tienen nada de malo. Pero justo porque entonces nosotros nos estamos moviendo a otros lados, ¿no? Porque ahí no me van a hablar. Yo no tengo la carrera que tiene tal persona. Todavía. Ajá, todavía, ¿verdad? Entonces, si nosotras, bueno, sí, en general, si nosotras queremos hacer algo, pero aún no tenemos esa carrera a ese nivel, pues hagamos nuestro propio espacio, ¿no? Es lo que justo estamos haciendo ahorita, ¿no? O sea, es como importante mencionar lo que aquí estamos en este espacio y traemos a Excel y nos animamos. Nosotros pensamos que la Chile ni ay, no, niñas, no, ahorita no. Sí, es bien lindo, gracias también. Neta, yo estoy muy agradecida porque seas tan linda, o sea, porque eso no difiere de que tengas tu autoestima y de lo que estábamos hablando, de que pues construiste tu autoestima y tu trabajo y tu trayectoria como para todavía hacerte chiquita, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, pues gracias por no perder la amabilidad todavía. Todavía. Ay. No, en serio, es como algo muy lindo, muchas gracias. Y es que es bien bonito armar estos espacios entre mujeres y conocernos y ver qué puedo hacer yo contigo, qué puedo hacer yo con ella, ¿no? Y creo que nos ayudamos a crecer y eso es bien importante. Sí, justo hablaba con una amiga la otra vez que nosotras en esta cosa de lo público lo privado es lo público, como que se construyen redes de apoyo, ¿no? Totalmente. Y dices, bueno, a mí también me pasó, ¿cómo le hiciste tú? Ah, sí, perfecto, entonces, y ya sabes que hay más personas a las que les pasó más o menos lo mismo y ya te pueden dar como tips o tienes una red de la que te puedes sostener, cosa que, pues sí, para nosotras sí es muy importante porque muchas veces las instituciones públicas o... Pues sí, la estructura social, política no tiene esos apoyos para nosotros. Entonces hay que construirlos. Y lo que están haciendo es muy valiente también. Es como un acto que está generando ese espacio tanto para ustedes como para las demás. Entonces desde ahí también creo que es importante que lo valoren. Claro. Sí. Uh-huh. Oye, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué artistas recomiendas echarle un ojo? Uh-huh. O qué leer sobre la historia del arte, o qué leer en general, o sea, hay algo que tú digas, uh-huh. Este libro, aunque no es de historia, uh-huh. Me ayudó, incluso si es literatura, uh-huh. ¿Hay algo que puedas como uh-huh. recomendar? Ay, estoy leyendo unas cosas bien locas. Estoy leyendo, me gusta mucho el budismo, me gusta mucho practicarlo, hago lo que puedo, y me gusta leer también. Y estoy leyendo ahorita un libro que se llama Alimentando a tus demonios, que es de una maestra que fue monja y después renunció a los votos y tuvo hijos, se divorció 3 veces después de ser monja. Ajá. Y como que tenía así una búsqueda espiritual en su vida y no sabía ya por dónde ir y empezó a investigar acerca de las maestras en el budismo, porque pues el budismo es como cualquier otra religión en el sentido en el que está aquí con las dualidades que implica el mundo actual. Y entonces había una lectura que era muy de maestros varones y ella empezó a rescatar y a hablar de las maestras. Y tiene unos métodos muy, muy particulares para trabajar justo con esto que nos pasa, con la construcción de autoestima, con esa vergüenza, con esa especie de culpa que a veces parece que está ahí nomás porque nacimos con este género. Y sí,
yo creo que es de las que ahorita más me ha impresionado. Uh-huh. Oye, Ixchel, por ejemplo, ¿tú cómo le haces para lidiar con este síndrome del impostor que nos aqueja a muchas? Ay, pues de muchísimas maneras. Primero empecé también como parte de este interés que le tengo al budismo, empecé a tomar talleres de uno en particular que era de generosidad. Y entonces el planteamiento desde esta perspectiva es que la generosidad genera riqueza. Y yo decía, ay, creo que no. Si no tengo, ¿cómo le voy a dar a alguien? O sea, que alguien me diga de dónde saco para darle a alguien qué. Y entonces en el taller, a lo largo del taller te decían, bueno, pero fíjate en lo que haces diario, ¿no? Fíjate si le sonríes a una persona, fíjate si le brindas seguridad a alguien, fíjate si das una clase, pues, como, con qué intención la das, y empiézate a dar cuenta de los actos chiquititos que haces todos los días para que veas cómo si tienes y cómo si estás dando. Y entonces, como que ese cambio de perspectiva me hizo pensar en que no era pobre. Porque aparte, cuando empecé a tomar ese taller, yo tenía unas deudas, vivía en la Ciudad de México después de trabajar en el MUNAL, y tenía unas deudas porque el MUNAL te paga en un contrato que es muy malo. Bueno, es así, es un contrato que son 3 meses que no te paga nada y después ya te paga bien poquito, luego te deja de pagar y así. Entonces yo viviendo en la Ciudad de México pagando una renta endeudadísima. Llegó la pandemia y ya no tenía un varo. Entonces me regresé a casa de mis papás sin trabajo, pandemia, con una deuda así. Debía como, para mí un montón, como 50,000 pesos entre tarjetas y sí, todo. Yo dije, ay no, soy muy pobre. Y ahí encontré este taller y dije, a ver. Y me sentía muy pobre y también como que yo decía, la curaduría ¿qué? O sea, ¿qué? Como en un contexto de pandemia, ¿a quién le sirve? O sea, qué inutilidad. Estaba muy triste. Ay, sí. Y eso, y encontré este taller y te da una perspectiva diferente de tu vida, como de pensar que sí eres importante, que lo que haces, aunque sea para ti chiquito, para otra persona representa mucho, con qué intención haces las cosas. Y ahí empecé a experimentar, pues con esta deuda de 50,000 varos, como que yo decía, ay, a ver si es cierto, porque si yo tengo un peso ahorita, mejor lo guardo. Y no sé si fue consecuencia de eso, que después pude pagar todo lo que debía, pero sí fue al menos un cambio de perspectiva de decir, ay, sí tengo, y siempre tuve. ¡Qué cool! Claro. Y es difícil, ¿no? En este ámbito artístico porque prácticamente, por ejemplo, tú como curadora independiente trabajas tipo por proyecto, ¿no? Entonces nunca hay nada seguro en ese sentido. Sí, pero también me di cuenta que hay muchos vicios también del campo artístico que uno se cree. Okay. Se cree porque le conviene. Ay, no hay trabajo. No, es que, no es bien inseguro. No, no me van a contratar en ningún lado porque pues es que el arte no lo paga nadie. Pero no cobras, o no haces un CV bien hecho porque pues eres artista o trabajas en el campo del arte, entonces no importa. Tu CV, no. El campo del arte son otras cosas las que importan. No contestas un mail cuando lo tienes que contestar, te pones borracho todos los días porque en el arte hay que salir de fiesta. Y entonces eso te genera una mala salud que después no puedes ni levantarte al otro día. Entonces también me di cuenta de cómo las circunstancias eran difíciles, pero yo había tomado partido en esas circunstancias. Y que yo debiera 50,000 pesos no tenía nada que ver con la pandemia y que el campo artístico es muy difícil. Era como yo pensaba y cómo me estaba relacionando con eso. Entonces, pues, talleres de administración, me metía ese de generosidad que dije, ay, no, algo tengo que hacer porque, pues, en un punto uno sabe nada más qué se hace, que tú tienes la responsabilidad de
de tu vida, de tus actos, del campo que elijas. No es como que seas víctima de las circunstancias. Claro. Ujú. Oye, ¿y cómo podrías, por ejemplo, ligar el hecho, uno, de ser mujer, de la corporalidad y de la pandemia? O sea, ¿cómo pasaste ese tramo que espero que a todos en algún punto nos parezca súper borroso? Porque fue horrible, la verdad. O sea, aunque digas que esa deuda no fue a raíz de la pandemia, igual, digamos, el peso fue durante, ¿no? Entonces, ¿cómo sentiste o cómo tú lo ves ahora? Pues mira, eso de la corporalidad creo que es bien, bien importante para nosotras, por tanta información y tanta represión y tanto prejuicio para el cuerpo de las mujeres. A mí no me pasó durante la pandemia, me pasó antes. Yo tenía anorexia, porque había esta necesidad de controlar, como que justo en esta época en la que estaba trabajando en la galería y como no podía controlar nada y me sentía muy triste, dejé de comer. Pero ni me di cuenta, o sea, solo como que pues ya la ropa no me quedaba, se me hicieron aquí unos agujeros y pues mis amigos me empezaron a preguntar como, ¿qué te pasa? Y yo ni en cuenta, solo pensaba que no tenía hambre o cosas así. Pero no, pues tenía un desorden alimenticio que tenía que ver con control, con represión, con, con una, pues sí, un manejo muy, muy torpe de lo que me estaba pasando. Pero sí, eso, siento que nosotras hay que, no sé si sea así, pero hay un poco que empoderar la femineidad, hay que encuerpar el poder, ¿no? Okay. Como que siento que el cuerpo es importante y es importante aceptarlo así como es, sin culpa. Como que a mí, yo antes tenía así, una chichota. Y tenía un trasero así enorme. Y yo era muy feliz, pero no me había dado cuenta hasta que dejé de comer. Ujú. Y creo que sí hay que trabajar un buen nosotras con esa cosa de nuestro cuerpo. Ujú. Bueno, qué bueno que abrimos ahora sí este tema porque, bueno, te estaba platicando que ahorita yo como que me siento bastante satisfecha con el trabajo que estamos poquito a poquito haciendo Michelle y yo, pero eso significa muchas horas nalga, mucha hora frente a la computadora, en tu cama, en una silla, y es estar jorobada mucho rato sin darte cuenta, y es no hacer ejercicio y como te estaba contando, a mí me gusta mucho hacer ejercicio, es una de las cosas que me sacan de trance y ahorita justo estaba como muy triste por eso, porque yo vi hace poco una imagen, una foto mía y sin pedos había 6 kilos menos ahí. Y fue como, hay, hay formas en las que sacrificamos una cosa sin darnos cuenta por otras, ¿no? Y es como que bueno, me he estado pasando por la cabeza mucho esta idea de, ok, ya estoy por terminar esto, ahorita no tengo como el tiempo ni el dinero, sobre todo, para pagarme un gym cada mes. Entonces, me voy a dedicar al 100% en lo que estamos haciendo y terminar la carrera y así. Y entonces el siguiente proyecto no va a ser arte, va a ser mi cuerpo. Entonces, no sé si suena muy autoexigente, pero ese fue el problema. El problema fue que, o bueno, ahorita el problema es como trastorno alimenticio. No estoy diciendo que lo tenga, probablemente sí, pero había que ver, ¿no? El hecho de que ahora me siento muy ansiosa por comer. Ujú. De verdad me gusta mucho la grasa, me gustan Ujú. mucho las cosas grasosas. Pero que me está regresando celulitis, o sea, una celulitis muy, muy fea que yo todavía no aprendo a quererla del todo, pero también me justifico como tienen muchas cosas que hacer, ¿por qué me voy a ahorita privar de comer lo que quiera, no? Y también o sea, es cargar el prejuicio sobre todo de Instagram. Uno dice que no le pega, pero
luego ves a Kendall Jenner con su cuerpazo y dices, ¿qué pedo yo? ¿Por qué no? ¿Sabes? Entonces, sí es bien complicado. Y luego también en la pandemia, que todo el mundo estuvimos encerrados y bueno, unos chetos y una coca. Y luego ves la más draga con unos chetos y una coca al mismo tiempo. Entonces, sí es como importante que saquemos este tema porque aunque tú dejaste de comer y unas estamos comiendo más, el problema es el mismo. No estamos gestionando, qué bueno que sepamos gestionar proyectos, pero ¿cuándo vamos a gestionar el tiempo y la comida y la salud mental, ¿no? ¿En qué momento le vamos a dar su espacio a cada quien? Sí, y creo que la cosa no son los chetos, ni tampoco es la pandemia, aunque parezca que sí, ni tampoco cuando yo estaba en este momento de anorexia, tampoco era mi trabajo, porque yo pensaba que era mi trabajo, ¿no? Creo que es la relación que nosotras tenemos con la pandemia, con el trabajo, con no sé qué, con no sé qué, que maneras de escapar a estas situaciones que a veces nos parecen incómodas son la comida, o son el alcohol, o son las drogas, o son las fiestas, o yo las becas. Como que son ciertas adicciones que uno genera por no querer afrontar tus problemas, tus ansiedades, tus emociones. Entonces, yo siento que, pues sí hay que entrarle a cómo nos sentimos y hay que ver como que lo que me gusta de este libro, el que les digo de la maestra que estoy leyendo ahorita, es que te hace unos ejercicios de proyectar tú, así como yo me proyecto en la curaduría cada que puedo y veo a ver qué me está pasando, o incluso veo mis estados de ánimo y cómo reaccionaba, ella lo hace todavía más literal. Ella, si por ejemplo tienes esta compulsión por la comida, te hace sentarte y localizar dónde sientes esa como compulsión, físicamente dónde está. Ya, a mí por ejemplo me pasa. Con la comida ahorita no, pero con ansiedad me pasa mucho. Y con ansiedad se me cierra aquí la garganta. Horrible, así siento así. Pues no me está pasando nada, pero yo, bueno, me estoy muriendo así ahogada. Y entonces ya te dice, bueno, localiza dónde tienes la ansiedad, no sé, o lo que sea que sientas. Y luego te hace un ejercicio de la imaginación y lo expulsas como un demonio. Y lo ves. Y le empiezas a hacer ciertas preguntas. Y bueno, no les voy a spoiler el libro para que lo lean. Claro que sí. Y hagan la práctica, pero está bien padre cómo puedes verlo y es muy incómodo, es muy feo porque como que imagínate, a mí, por ejemplo, este de aquí dibujé porque este de aquí me pasa cuando tengo mucho apego y mucha ansiedad y como que quiero controlar las cosas, se me va aquí a la garganta. Y me la imaginaba como una mujer así gigante con los pelos de fuego, con las manos así como de ganchos, y me estaba viendo y yo, ay no, esto no quiero verlo, no quiero. Y es muy feo, se siente feo, pero si no la ves, si no ves lo que te está pasando, si no atraviesas lo que estás sintiendo, te va a llegar después más grandote. Entonces, sí, hay que verlo y hay que estar. Y mira que para huir soy bien hábil, pero me cansé, como que ya me harté. De todas maneras, me va a caer, me vaya a Francia, me vaya a Italia, me va a caer. Entonces dije, ay no, ya mejor de una vez. Sí, me siento identificada a mí con el apego y con la ansiedad, pero yo lo siento en el estómago. Se me hace como se me revuelve el estómago. Sí, me engancho. Qué bonita conversación. Sí, la verdad, nuevo momento, nueva oportunidad. Entonces, oye, Ixchel, nos gustaría saber qué otros proyectos tienes, o qué viene para ti, o qué estás haciendo actualmente, para ir cerrando el episodio de hoy. Pues, tengo una joyería, tengo una asociación con unas amigas de educación en proyectos artísticos. Justo trabajamos en la ACE muchas herramientas emocionales. Como que también sentimos que eso es algo que en el arte como, ay, qué oso. Pero sí, como empoderar a la tía que llevo adentro, dije, ay, ya, X. Entonces, mis amigas también son bien tías y pues ahí estamos para lo que necesiten. Ese es @avaloquita.ac.
La joyería es @Shannan _México y mi perfil es @IsheLedesma en Instagram. ¿Y qué más? Y eso, voy a estar dando unos talleres aquí en León como parte de las exposiciones que están. De la muestra de Magali Lara hay un taller de feminismo y metodologías feministas. Un taller de portafolios para que puedan hacer bien su portafolio de artista. Y en agosto, bueno, me mudo en abril a México por trabajo. Trabajo para 2 coleccionistas particulares, entonces trabajo con sus colecciones. Y en agosto me voy a España por una beca que me dieron para joyería. Ok. Oye, Shelly, antes de terminar, de acuerdo al contexto, me gustaría que nos dijeras, para quienes escuchan, algún consejo que a ti te hubiera gustado escuchar en tu carrera y en tu formación como curadora, como gestora cultural y como mujer. Algo que a ti te hubiera gustado pues escuchar y que nadie te dijo y que nadie nos dice. Pues eso, que confíen en la riqueza interior, en las habilidades que tenemos, lejos de las expectativas externas, que a veces son nuestras propias expectativas en nuestra cabeza, como decíamos, y creo que agregaría la valentía. Sí hay que ser súper valientes para hacer las cosas. Y me imagino que valientes para mandar el correo, valientes para enfrentar lo que nosotras mismas estamos cargando, ¿no? Porque sí hay un mito bien, bien fuerte en que el artista tiene que sufrir para crear. Y no siempre es así, no debe de ser así. Sufrir es muy gacho, o sea, valga la redundancia, ¿no? Nadie queremos sufrir, sobre todo si tenemos ansiedad, si tenemos depresión, como que a eso sí hay que huirles. Y bueno, entonces creo que ya estamos cerrando. Y bueno, Michelle, ¿dónde nos podrán encontrar y cuándo podrán ver este video? No, pues ya nos estarían viendo, ¿no? Y estamos en vivo. Bueno, primero que nada, quiero agradecer el espacio, Ixchel, que nos hayas compartido tu valioso tiempo para compartirnos todas estas experiencias y todo sobre tu trabajo. Y sobre todo por abrir estas conversaciones tan importantes como lo es la salud mental, sobre todo de las mujeres, ¿no? Porque siempre cargamos con mucho y nunca lo soltamos, nunca hablamos, nunca decimos nada. Y crear estos espacios es pues muy importante. Y pues nada, gracias a ustedes por escuchar, por quedarse hasta el final. Somos La Librera Podcast, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como La Librera. Perdón. Este episodio lo van a poder ver en YouTube, lo van a poder escuchar en Spotify, que por ahí creo que va a haber 2 versiones porque hubo un pequeño problema técnico. Y también en Google Podcast. Sale. Entonces, sería todo. Estaríamos cerrando oficialmente. Muchas gracias a todos que nos escuchan y sigan leyendo. Bye. Bye.